Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente hablar de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien importante realmente y que cobra relevancia en estos últimos tiempos. En la situación de que estamos viviendo momentos en los cuales la economía familiar y del hogar en general también se ha visto afectada por diferentes situaciones. Entonces, a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros manejemos esta situación. En esta hora quiero hablar del contentamiento, un reto de vida. El contentamiento, un reto de vida. Para eso vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Y a su palabra dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el mensaje anterior estuvimos viendo acerca de lo que Job padeció y de cómo él era una persona con muchos bienes. Tenía muchos hijos también. Y cómo de la noche a la mañana prácticamente perdió todo eso. Más hasta llega a perder su salud. Sin embargo, al final es restaurado por Dios y es engrandecido aún más de como había sido. Ahora, la cuestión importante ahí fue cuando pierde todos sus bienes y sus hijos, que él adora a Dios y dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una de las situaciones en nuestra vida más difíciles de aprender, porque eso hay que aprenderlo, no es que nacemos con eso, no es que también Dios lo va a dar instantáneamente en nuestras vidas, no es un don, sino que es una situación que nosotros tenemos que aprender y lo aprendemos a través de las diferentes situaciones en nuestra vida. De ellas es el contentamiento. Y le decía que es un reto en la vida. ¿Por qué razón? Porque, como le decía al principio, en estos momentos a nivel mundial se están dando muchas situaciones complicadas que están repercutiendo principalmente en el tema económico. Y no hay otra cosa que pueda afectar más a las familias que la situación económica. Claro está, como dice aquí la escritura, de que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero realmente también el dinero es importante porque a través de ella adquirimos bienes y servicios. A través de ella nos movemos, desplazamos y un montón de actividades que realizamos. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que nosotros, dice acá, si tenemos sustento y abrigo, estad contentos con eso. Por eso dice el apóstol Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y si hay alguien que podía decir algo con respecto al contentamiento, es el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque él es el que había experimentado muchas cosas en su vida. Él había experimentado diferentes situaciones en cada una de su vida. Por ejemplo, en Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, oiga bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cierra ese discurso con: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a tomar las enseñanzas de alguien que aprendió a contentarse cualquiera que fuese su situación.
Y aquí menciona una cuestión importante, que el contentamiento viene cuando nosotros aprendemos a sobrellevar tanto la abundancia como también la escasez. Pero ¿qué es el contentamiento? Es el descanso del espíritu, liberación de la preocupación en nuestras vidas. Es decir, es cuando nosotros aprendemos a estar en paz a pesar de cualquier situación que pueda estar ocurriendo a lo largo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque realmente es cuando nuestra confianza está puesto en nuestro Dios. Por eso decía, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Como le decía, en este caso el apóstol Pablo no se lo decía a Timoteo en una situación netamente filosófica, sino con algo que él había aprendido, una enseñanza de vida. Entonces, nosotros tenemos que, como discípulos del Señor, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración y voy a hacer un paréntesis. Tengo que aclarar que contentamiento no es lo mismo que conformismo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar a confundir que contentarnos es conformarnos, pero son situaciones diferentes. Porque el conformista se caracteriza por aceptar todo aquello que le sucede, independientemente sea negativo o positivo, y no hace nada para luchar en contra de las situaciones difíciles. De ahí que el conformismo se hable más que todo como una actitud de resignación, es decir, el conformista es una persona que se resiste al cambio, como quien dice, bueno, si se da bien y si no, también, ¿verdad? Pero, es decir, es una persona que se ancla en su zona de confort y no se mueve de ahí. Es decir, no busca, no tiene visión, no busca obtener algo más en su vida o lograr algo más en su vida porque carece de visión. Entonces, al hablar de conformistas, es de personas que nunca piensan en mejorar, en salir adelante. Son personas que nunca emprenden nada porque tienen temor al fracaso. Son aquellas personas que comienzan algo y nunca lo terminan. Recuerde lo que dijo Salomón en Eclesiastés: mejor es el fin del negocio que el inicio. ¿Cuántas personas conocemos que comienzan cosas y nunca las terminan? ¿Por qué razón? Porque no quieren salir de su zona de confort. Entonces, en el caso del conformista, si usted le pregunta qué aspira en su vida, nunca tiene una respuesta, ¿verdad? No tiene una respuesta de aspiraciones en su vida. En cambio, la persona que ha aprendido el contentamiento es aquella que está consciente de que hay situaciones que ahorita tal vez no se le pueden dar, no se le están brindando, pero sigue esperando, sigue luchando porque eso un día se dé. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales a veces, por ejemplo, una pérdida de trabajo puede originar situaciones bien complicadas, en el sentido de que hay personas que pueden darse por vencidas fácilmente cuando pasan 3 meses, 6 meses, un año y no lograr trabajo. Hay personas que pues dicen, no, ya para qué busco. Ese es el conformista. Pero el que ha aplicado el contentamiento es aquella persona que está en paz y sigue buscando, sigue enviando solicitudes, sigue enviando currículum, sigue, no se da por vencido. Y se contenta en el sentido de que ahorita pues tal vez la respuesta no llegue, pero está en paz confiando en Dios de que un día llegará. Entonces hay una diferencia, porque el conformista rápidamente se da por vencido, es el que ve el vaso siempre medio vacío. Si usted tiene un vaso a la mitad lleno de agua, con agua,
El conformista dice, ese vaso está medio vacío, todo lo ve negativo. En cambio, el de contentamiento dice, bueno, tiene la mitad del vaso, tengo algo, de ahí algo diferente, está medio lleno, dice. Entonces son cuestiones de apreciación y todo depende de lo que hay siempre en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿cómo podemos engrandecer o cómo podemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación? Decía el apóstol Pablo, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La primera situación es que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Debemos de dar gracias a Dios en todo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que nosotros demos gracias a Dios en todo. Y cuando dicen todo, cuando va bien, cuando va mal, cuando lo otro y lo otro. Porque es fácil ser discípulo del Señor cuando las cosas van bien. Pero ¿qué cuando van mal? Por eso le decía el caso de Job, que cuando perdió todo dice que adoró. Y dijo, Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito. Adoró a Dios a pesar de su situación. Fue una persona que prácticamente recibió una mala noticia tras otra. Que le vinieron a decir que perdió esto, que después vino el otro diciéndole que perdió esto. Hasta sus hijos había perdido todo de la noche a la mañana. Es decir, esa mañana Job no se levantó y dijo, bueno, hoy voy a perder todo. Sino que fue situaciones que en el día se dieron y que tras uno tras otro recibió una mala noticia. Pero él lo que hizo fue adorar a Dios. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque primero es una señal de obediencia que dice, dad gracias en todo. No dice si quieres, si sientes, si lo percibes, no dice eso, sino que dice es una orden, dad gracias en todo. Pero también esa situación es algo característico de una persona llena del Espíritu Santo. Porque dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o perdición. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también el apóstol Pablo se lo dice a los Éfesos, dar gracias en todo, dar siempre gracias por todo. Y como le digo, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Filipenses, que es la porción que leímos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando escribió esa carta, él se encontraba preso. Y algunos le llaman la carta del gozo, porque empieza diciendo, porque en el capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, es decir, estén alegres. Y él lo decía estando preso. Él mismo estaba pasando por situaciones complicadas, pero él hacía el llamado a regocijarse en Dios en medio de esa situación. Lo mismo que estableció en el Antiguo Testamento Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni la vides haya fruto, y los labrados no den su mantenimiento, etcétera, etcétera. Con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. O como decía el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, por tanto me gozaré y alegraré en él. Es decir, no están amarradas a las circunstancias. El dar gracias a Dios no está amarrado a las circunstancias. Por eso hay ejemplos en la Biblia que nos dejan enseñanza a nosotros de que las gracias a Dios no deben estar amarradas a las circunstancias, sino al hecho de que Él ya nos salvó. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él ya nos salvó. Por eso le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Él dice que había orado por un aguijón que tenía y que le molestaba ya 3 veces, pero que Dios le dijo,
bástate mi gracia, ya no me pidas más por eso, que mi gracia te sea suficiente, que el hecho de que yo te salvé, que te haya trasladado de las tinieblas a la luz admirable de mi Hijo, sea lo suficiente para que tú estés contento. Que es cierto, en este mundo tendréis aflicciones, tendremos un montón de situaciones, pero tenemos que estar conscientes de que hay un futuro glorioso esperándonos. Y hoy, más cerca que cuando creímos. Hay mucha gente que se preocupa, que se aflige por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, que si se va o no a desatar la Tercera Guerra Mundial. La pregunta es, ¿por qué no en lugar de afligirnos por eso, mejor nos preocupamos por ser mejores hijos de Dios cada día? ¿Por qué en lugar de preocuparnos por eso, no mejor nos ponemos nuestras energías en que cada día estemos en paz con Dios? Para que si este es nuestro último día en esta tierra, podamos estar confiados, podamos estar tranquilos, en paz, de que si este es nuestro último día, nos iremos a la presencia de Dios. Eso es lo que en realidad nos tendría que poner nuestra atención. La otra situación también para aprender a vivir en contentamiento es descansar en la providencia de Dios. Si en realidad nosotros conocemos a Dios, entonces debemos de entender de que Él está desarrollando un plan para nuestra vida. Recordemos lo que dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que cuando nosotros enfrentamos diferentes situaciones difíciles, tenemos que practicar la confianza en Dios, de que Él tiene un plan para nuestras vidas. Fue lo que hizo Job, confiar en que Dios algo tenía para él, que Él tenía el control de toda su vida. En cambio, sus amigos pensaron de que algo malo había hecho, pero Job defendió su integridad. Entonces, no deberíamos sorprendernos, como dijo el apóstol Pedro, de las situaciones que vivimos, pero tampoco debemos de ser desagradecidos, sino que tenemos que dar gracias a Dios, estar agradecidos con Dios y descansar en Él. Por eso dice, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ya hablé de esto en otra ocasión, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, un día Él será revelado completamente como el Rey de Reyes y Señor de Señores a todo este mundo. Pero así también nosotros podamos ser parte de eso. Así que, pues, tenemos que aprender a contentarnos. Otra de las situaciones también que tenemos que aprender es a contentarnos, estar satisfechos. El contentamiento viene a ser la palabra satisfechos con lo que tenemos ahorita. Muchas veces nos vivimos quejando de lo que no tenemos, en vez de darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto con mano poderosa, en el desierto se vivió quejando de lo que no tenía. ¿Pero de qué no tenía si había en Egipto? Era esclavo. Vivía en esclavitud, comía pan de esclavitud, dice la Biblia, comida de esclavitud. Y ahora Dios los estaba llevando a libertad y se vivían quejando. Es decir, se vivieron quejando de lo que no tenían, en lugar de darle gracias a Dios por lo que ya tienen. A veces, por ejemplo, hay personas que se viven quejando porque no tienen X ropa. Pero ¿y por qué no le dan gracias a Dios por la que ya tienen? Porque no tienen X o Y zapato. ¿Y por qué no le dan gracias a Dios por el que ya tienen? ¿Me explico? Entonces, hay personas que no ven lo que tienen y por eso nunca ven nada más.
Pero por eso dice, el que tenga sustento y abrigo, está contentos con eso. Es decir, quizás no tenemos el plato de comida que quisiéramos, pero tenemos comida. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque quizás hay otros que no tienen. Es decir, hay otros que quisieran tener lo que nosotros queremos y no pueden. Quizás te quejas porque tu guardarropa no es el que quisieras, pero si lo comparas con otro, ahorita tienes mucho más y algunos te podrían considerar a ti hasta rico por lo que tienes. Entonces son cuestiones de percepción. Por eso es importante que nosotros le demos gracias a Dios por lo que tenemos y estar conscientes, satisfechos con lo que tenemos. Y Dios sabrá en su momento si nos añade más. Yo le decía la vez anterior, el Señor lo único que nos ofreció fue la cruz, es decir, salvarnos. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Si prácticamente el apóstol Pablo menciona las palabras que Job mencionó, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y dice en la porción que leímos al inicio, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que la codicia y el contentamiento eran mutuamente exclusivos, es decir, se rechazaban entre sí. ¿Por qué? Porque la codicia, la ambición siempre quiere más. Pero el contentamiento está contento con lo que tiene, sabe que podría tener más, pero que ya eso depende de Dios. Ya eso depende del Señor, si lo quiere dar o no lo quiere dar. No depende de nosotros. Pero si no lo da, gloria a Dios. Y si lo da, gloria a Dios. Entonces, por eso tenemos que estar satisfechos con lo que tenemos. Con lo que comemos, con lo que vestimos, porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha dado. Tenemos también que aprender a vivir por encima de las circunstancias de nuestra vida. Por eso la Biblia menciona que nosotros tendríamos que ser como el águila. El águila, su vuelo es en las alturas, encima de cualquier situación que lo pueda distraer, de cualquier bullicio, de cualquier situación que pueda perjudicar su paz mental, vamos a decirlo de esa manera. Entonces nosotros tendríamos que aprender a remontarnos a las alturas, estar cerca de nuestro Dios. Por eso dice en 2 Corintios 12, 9 y 10, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y esto lo dice Pablo después de que ha orado ya 3 veces por el aguijón y que Dios le dice, bástate mi gracia, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recordemos que el apóstol Pablo padeció todas estas cosas que menciona aquí, muchas más que hay también en esa misma carta, por predicar el evangelio, por hacer lo bueno. Y nosotros muchas veces pensamos que solo por hacer lo bueno todo nos va a ir bien. Hay situaciones que tenemos que aprender y una de ellas es a contentarnos. Entonces, también tenemos que aprender a depender en el poder y la provisión de Dios. Pablo, estando preso, fue que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también en Hebreos 13:5 dice que no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová es mi ayudador. Él es el que está con nosotros. Por eso, como el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que aprender a depender en las promesas de Dios. Él fielmente infunde a cada creyente. Él sostiene nuestras necesidades. Él es nuestra provisión. Y otra de las situaciones con las cuales nosotros también vamos a aprender a contentarnos
es cuando empecemos a ver las necesidades de otro. Ahí es cuando vemos que otro puede estar más complicado que nosotros. Por eso en 2 Corintios 9:6 dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, si tenemos en nuestras vidas para nuestras necesidades, también tenemos que tener para otros. Eso ya nos gusta a algunos. ¿Por quú? Porque a nadie le gusta compartir. Porque es cuando la gente dice, pero es que yo tengo necesidad también. Y comiendo carne. Es decir, hay situaciones en las cuales otros pueden estar en una peor situación. Filipenses 2:3-4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Asimismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Dice en el proverbio que el hombre que ayuda al pobre presta a Jehová. Lo digo parafraseado, que significa que cuando usted ayuda a un pobre, quien le pagará es Dios. No espere recibir de esa persona el favor, sino que quien le va a pagar es el Señor. Entonces, por eso Dios también nos manda a que nosotros ayudemos a otros. ¿Sabe qué pasa cuando ayudamos a otros? Vemos que la necesidad de otros quizás es más grande que la nuestra. Y ahí aprendemos a dar gracias por lo que tenemos. Por eso es importante también practicar eso. Porque en la medida en que nos pongamos en los zapatos del otro, también aprenderemos a hacer lo mejor para Dios. Así que nosotros también tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y como le decía, es una situación de aprendizaje. Es algo que nosotros tenemos que aprender todos los días de nuestra vida. Así que no nos cansemos de hacer el bien también, porque eso nos va a ayudar a contentarnos con lo que tenemos ahora. Ayudemos a otros. Siempre hay mucha necesidad en este mundo, hay muchas cosas, hay muchas personas pasando por situaciones bien complicadas. Seamos luz, seamos ese ángel en la vida de alguien que puede ver a Cristo a través de nosotros, que pueda ver al Señor, el amor de Cristo a través de nosotros. Recuerde que el amor no se refleja con palabras, se refleja con hechos, se refleja con acciones. Jesús no dijo yo amo al mundo, Jesús demostró que amaba al mundo. Jesús dio su vida por nosotros. Así que nosotros también debemos de amar a los demás. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, nos acercamos declarando que tú eres y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, que seas tú obrando, que seas tú glorificándote, que seas tú derramando, Dios, de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendícenos, oh Dios, glorifícate, Padre eterno, en nuestras vidas, y derrama de tu gracia, tu bondad, de tu Espíritu Santo, Señor. Obra en cada uno, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaramos gozo, paz, bendición, salud, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú ayudándonos, oh Dios, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Te damos gracias, oh Dios, por lo que ya tenemos, por el alimento, el vestuario. Señor, los que tienen trabajo, Señor, negocios, quizás son pequeños, pero Señor, ahí está supliendo las necesidades básicas. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú nos has dado. Bendícenos en esta hora, Señor, con tu gracia, tu bondad, tu presencia. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que no tiene trabajo, aquel que, Señor, se ha quedado sin empleo, sin negocio, Señor, sin su modo de subsistencia, su familia. Tú seas abriendo nuevas puertas de bendición, Señor, sobre sus vidas.
porque tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y como dice tu palabra, como dijo David, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Clamamos tu misericordia. Tú eres un Dios lento para la ira y grande misericordia, Señor, y que se duele, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, compadécete de todos aquellos que tienen necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, los que están enfermos también, Señor, compadécete, oh Dios, y que puedan recibir tu sanidad, oh Dios, por tus llagas hemos sido curados. No hay enfermedad que a ti se te pueda resistir, porque todas las enfermedades, oh Dios, las llevaste en tu cuerpo, oh Dios, en la cruz del Calvario. Y por esa sangre hemos sido lavados de nuestros pecados. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, petizamos gozo, paz sobre nuestras vidas. Señor, sobre esta nación que lleva tu nombre, pon el querer y el hacer en nuestros gobernantes, autoridades civiles y eclesiásticas, de guiar, Señor, de hacer el bien, de Dios darle sabiduría, Señor, para guiar en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza, la oración y la exaltación. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.